Él es bibliotecólogo, especialista en pedagogía social y magíster en ciencia política. Ha trabajado como bibliotecario escolar, público y universitario en diferentes servicios, en diferentes redes y sistemas de información de Colombia. Además, es profesor asociado e investigador del Grupo de Investigación en Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia en Colombia. Mirando sus proyectos y sus investigaciones, pues ciertamente de lo que hoy nos va a hablar, pues es naturalmente un prestigioso conocedor. Él nos va a hablar sobre la formación de bibliotecarios como formadores de lectores y escritores. Es un tema, como podrán observar, sugerente y muy vinculado a algunas de las cuestiones que ayer se plantearon. Así es que es un orgullo y un honor para mí presentarle y le cedo la palabra. Muy buenos días. Muchísimas gracias, profesor Agustín Vivas. El honor es mío poder estar con usted acá. Lo mismo que con mis colegas, mis pares en esta amplia región de Iberoamérica, a los asistentes mexicanos al evento. Quiero agradecerle a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad Veracruzana, a las instituciones organizadoras de este seminario, muy especialmente a Elsa, por su cariño, por su atención, por su solidaridad con las causas en América Latina. También quiero saludar en la Universidad Nacional Autónoma la memoria y el esfuerzo y el trabajo de muchas otras personas, como la doctora María Trinidad, al doctor Héctor Guillermo Alfaro, que no nos acompaña por estar en una comisión en Europa. Tantas personas que tienen en su inquietud profesional y en su inquietud académica e intelectual el trabajo que nos convoca a todos durante estos 3 días. Yo soy una persona un tanto extraña, tengo profundas dudas del mundo. Tengo muchísimas dudas sobre que las cosas vayan por donde deberían ir. Mi formación, mi procedencia me han determinado no como un pesimista, sino como una persona un tanto escéptica frente a lo que realmente hemos podido hacer con el mundo. Yo soy hijo de obrero de una ciudad colombiana muy puesta en los conflictos sociales como es Medellín. Mi procedencia social es esencialmente popular. Yo me crié en barriadas populares, me vinculé muy prontamente a las bibliotecas populares en mi ciudad, que tienen una tradición grande, y decidí hacerme bibliotecólogo en un abanico de posibilidades que constituía la filosofía y la sociología. Al fin y al cabo resulté siendo un poco de todo. Y hace aproximadamente 15 años soy profesor universitario en la Universidad de Antioquia, en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, luchando porque me permitan estar con los estudiantes, porque es curioso que a veces los profesores tengamos que luchar y esforzarnos por estar con los estudiantes, porque los profesores, dadas las cuestiones de las derivas de mundo, que ahora vamos a comentar en algún momento, tenemos que luchar por que no nos cojan, no nos agarren esas estructuras un poco malévolas de los prestigios académicos y de los títulos y de los honores y de los cargos, y que resultemos alejados de lo que realmente nunca deberíamos alejarnos, que es de nuestra tarea docente. Lucho, me esfuerzo, peleo, porque siempre puedo estar con los estudiantes en la primera etapa formativa de ellos. Mi vocación es esencialmente pedagógica, me siento maestro, primero que cualquier otra cosa. Las titulaciones son agregaciones de decisión de pensamiento que uno hace, pero las prácticas son esencialmente vocaciones. Y mi práctica es la de maestro. Por eso apelo a un maestro, a Paul Riquet, para decir que lo único que tenemos los maestros
es la palabra, sobre todo en un país como el mío, en la que la palabra está puesta como última opción de resolución del conflicto. No tengo otra manera de ganarme el pan ni otra dignidad, decía Riquet. No tengo otra manera de transformar al mundo ni otra influencia sobre los hombres. La palabra es mi trabajo, la palabra es mi reino. Es el reino de todos nosotros. Es el reino de todos los que trabajamos en el ámbito de la cultura escrita, pero también es el reino de todos los que trabajamos en la docencia, formando a otros, ayudando a que otros se formen y encuentren caminos hacia su propia condición de vida. ¿Qué quiero hacer en este rato, que a veces se nos acorta? En general, quiero proponer, aportar a la comprensión de las relaciones de la cultura escrita con la universidad, es mi deber, por eso fui invitado. Pero en específico lo quiero hacer buscando aportar elementos críticos para la comprensión de las profundas e intrincadas relaciones existentes entre la bibliotecología, la cultura escrita y la educación lectora. Soy bibliotecólogo de formación, soy bibliotecario de oficio, pero soy lector por decisión de vida, escribo cotidianamente y lo hago de una manera curiosa porque me resisto a escribir en el computador lo que considero que es parte de mi vida, lo escribo a mano. Mantengo una libreta y constantemente lo hago. Reivindico la escritura como un hecho que no está necesariamente mediado por una máquina. Y hablo de educación lectora porque me siento maestro, ya lo he dicho. ¿Qué quiero hacer? Trabajar 4 temas, y esta es la hipnosis de mi tema, de mi exposición. Entender que si vamos a hablar de lectura y de escritura, vamos a hablar de hechos humanos, por lo tanto, hechos constructivos del mundo. Sin duda alguna, no hay discusión posible de un hecho social si no hay discusión del contexto en el que vive. Por lo tanto, ahí no sería posible entender que hay un sentido social en construcción de la lectura, que hay un sentido universitario en construcción de la lectura y la escritura, que hay un sentido bibliotecológico en construcción de la lectura y la escritura. Y ahí, pues, me declaro ciertamente muy Foucaultiano en la perspectiva de considerar que los discursos, todos los que hemos escuchado acá y todos los que siempre tenemos como universitarios o como personas, los discursos no son meros conjuntos de signos que remiten a contenidos o representaciones pues previamente acordadas o constituidas, sino que más bien son prácticas que forman sistemáticamente los objetos de los que hablan. Así de sencillo. Es decir, en la misma medida en que vamos discurriendo, vamos construyendo el mundo. Y en la misma medida en que aquí hemos, por espacio ya de 2 días y este tercero, hemos venido discurriendo, usando el discurso para aludir a unas esferas sociales, dimensiones sociales y prácticas sociales, como son la lectura, la escritura, el leer y el escribir, y en general a una dimensión cultural como es la cultura escrita, la estamos construyendo. Por lo tanto, hay una profunda unidad entre el epistema y la praxis, para seguir hablando en términos de Foucault, en lo que estamos proponiendo. Rápidamente uso algunas ilustraciones, todas extraídas del enorme banco de imágenes que constituye la red. Ese contexto de mundo lo voy a caracterizar por algunos fenómenos que me parece son especialmente impactantes en las discusiones sobre la lectura y la escritura. El primero de ellos, los procesos de globalización. Dice Fito, el caricaturista, con su personaje, es una suerte que la globalización nos haga libres de la miseria. Sí, es una suerte. Es una suerte que no nos haya comido ya. La crisis del modelo económico propio de la democracia liberal capitalista. Ahí me salta mucho mi formación como politólogo. Quisiera extenderme en eso, pero no lo voy a hacer porque me vería tentado a quedarme ahí. Pero simplemente reiterar que se ha querido siempre que la discusión de lo político esté puesto en una esfera distinta a la vida común de las personas.
pero nada hay más político que el hecho de construir juntos la vida social. Ese es el sentido de lo político, no lo ideológico. Lo ideológico es un apellido, pero lo político es aquello que nos está llamando a construir junto con otros un proyecto de comunidad, de sociedad. Y resulta que ese proyecto está fuertemente impactado hoy por la crisis de un modelo que ustedes bien saben, una crisis, digamos, casi agónica del modelo de democracia liberal capitalista, que quiere fundar un mundo unipolar, que quiere convertirse en una hegemonía silenciadora de otras posibilidades de diálogo. No sigo. La guerra y sus dinámicas bélicas son otro aspecto que determina grandemente todas las posibilidades de discusión contextual de las prácticas de la lectura y la escritura. Ustedes dirán, eso es forzado. No, para los colombianos no es forzado que la guerra impacte todas las prácticas culturales. Tengo una persona cercana que está casada con un muchacho ya entrado en años, casi 30, analfabeto. Desde los 8 años fue reclutado por los grupos paramilitares del Magdalena Medio antioqueño y se ha negado a aprender a leer y a escribir porque sabe que el lenguaje que domina es el del fusil. Así de sencillo. Miren las distancias. Y nosotros creemos otra cosa, que lo que puede ayudarnos a entender el mundo y a situarnos en el mundo es la palabra. Por lo tanto, eso, para mí, no es una teoría, ese es el hecho de mi país. La negación de la posibilidad de lo humano por la imposición de la violencia como construcción de lo humano, que se deshumaniza, es decir, una caricatura de lo humano. La crisis de la democracia y de la representación política, por ese reclamo tal que hace la modernidad de ciudadanos ilustrados. Si será posible radicalizar la democracia sin una extensión amplia y llena de oportunidades de ingreso a la cultura escrita. Todo esto está acompañado por una profunda crisis de la persona humana. Es decir, es que no es el problema del mundo como una representación externa a nosotros, sino del mundo como un lugar donde lo que vivimos dentro se llena de sentido, se revienta o florece. Y aquí estamos dando puntadas para entender el concepto de formación que vamos a trabajar acá. Se expresa en el individualismo, diríamos casi hasta caer en el egotismo, en lo que algunos filósofos llaman el agotamiento en el sí mismo. Hay un agotamiento en el sí mismo. Y les pido que prestemos atención a que muchos discursos de la lectura apuntan a esto, sin incluso darse cuenta de ello. Venden la lectura como una práctica esencialmente dirigida a la egotización de la vida. Algunas de ellas, no todas, gracias a Dios. A una dolorosa sensación de soledad en la multitud, que también algunas representaciones de la lectura alientan. El lector como un sujeto en sufrimiento constante, que no sabe qué hacer con su soledad y quiere agotarse en la soledad de otros que le escriben. Hay unas representaciones ahí, no necesariamente por bellas humanas. Ausencia de trascendencia, ya sea una trascendencia sacra o laica, eso está perdido, ¿cierto? Lo que importa es el ahora, el ya, pero una hora intrascendente, una hora sin sentido, sin proyecto, una hora sin memoria y sin futuro. Y muchas de las representaciones de la lectura van por ese lado también. Hay que gastarse el tiempo, y si lo puedes gastar leyendo, mejor. He oído eso. La exaltación del cuerpo, el ascenso de la figura proteica, ¿no? La vitalidad y el nudismo. Ese cuento del ensalzamiento de la salud, el miedo a perder la salud, el miedo a la enfermedad,
la negación contemporánea a enfrentar la enfermedad como una forma de sentido de la vida también. Pululan los gimnasios, las terapias hiperbáricas, los multivitamínicos, todo ese tipo de cosas. En ese contexto, ¿qué sentido social de la lectura y la escritura se va construyendo? Y ahí me parece pertinente volver sobre lo que quiero proponer con esa idea de sentido. Digamos, en la perspectiva en que lo propone la modernidad como búsqueda de fundamento. Es decir, el sentido como la búsqueda del fundamento de algo. La propuesta de un horizonte de comprensión de algo. ¿Qué sentido social o qué sentidos sociales se están construyendo de la lectura y la escritura hoy? Yo diría que hay tres grandes matrices construyendo sentidos sobre la lectura y la escritura en el mundo de hoy, que proviene de un proyecto de modernidad en crisis, que quiere actualizar cosas en ello, pero que se ve a gatas para hacerlo. Tres grandes matrices. Una primera matriz de sobrevaloración de la lectura y la escritura. Son representaciones románticas e idealistas de la lectura y la escritura. Aquello de leer para vivir, ¿cierto? Esa sobrevaloración ya ha sido comentada suficientemente en este evento. La instrumentalización y representaciones utilitaristas de la lectura y la escritura, como esta página, ¿cierto? Vamos a leer con Leyo, que propone formas divertidas de enseñar a tu hijo el valor del dinero mientras lee. Ya, yo no me estoy inventando nada. Yo les dije que todo estaba en Internet. Todas esas imágenes están en Internet. Es una fuerte matriz, una muy fuerte matriz, la instrumentalización de la lectura y la escritura. Y la fragmentación, es unas representaciones atomistas de la lectura y la escritura. Algo así como que, pero es muy curioso porque el discurso se esfuerza en proponer la lectura y la escritura como objetos orgánicos, es decir, objetos en los cuales tendremos que explicarles todo, que no se nos puede quedar nada por fuera. Nos aterra no saber todo lo que tengamos que saber sobre la lectura y la escritura y no poderlo decir todo, pero simultáneamente fragmentamos la explicación de ello. Un puzzle, un rompecabezas, un rompecocos, ¿cierto? Por un lado descodificación, por otro lado fluidez, por otro lado gramática, por otro lado prosodia, por otro lado ortografía, por otro lado tal cosa. Rompemos la unidad del lenguaje. El lenguaje tiene una unidad vital y constantemente las estamos rompiendo. No solo por la vía de prácticas desmembradoras de ello, como las que, por ejemplo, ocurren con frecuencia en la escuela tradicional, sino también en los discursos académicos. O sea, somos muy fragmentadores de lo que trabajamos. ¿Y qué sentido universitario de la lectura y la escritura vamos construyendo? ¿Qué vamos construyendo ahí? Propongo al menos verlo desde dos grandes fracturas institucionales en la universidad. Aquí ya se han comentado otras, pero tengo derecho a que mis preocupaciones sean personales. Entonces yo las centro en dos. Una universidad sentada en el modelo de estudios blancos. Y me parece que universidades como UNAM han hecho una resistencia fuerte histórica a ello. Pero la matriz de nuestras universidades en la América Latina es la de universidades de estudios blancos. En mi universidad hay una cátedra negra, una cátedra indígena, una cátedra mestiza, una cátedra no sé qué, pero no hay ninguna cátedra blanca. Se asume que la universidad es blanca. Se asume que la universidad es para los estudios de la cultura blanca. Es quizás otra manera de hablar del eurocentrismo o del anglocentrismo.
que tienen las universidades latinoamericanas. ¿Sí? Ward Churchill es un profesor de la Universidad de Colorado, Bronx, una persona con causas libertarias bastante interesantes. Y nos dice que un sistema educativo dominado por los estudios blancos significa adoptar una serie de teorías y prácticas que fueron desarrolladas por la modernidad occidental y propagadas por el colonialismo. Y en América Latina sí que está clarito eso, pero muy claro. Sobre todo en los países andinos. Mucho. Que están siendo completamente arrasados. No solamente en sus recursos naturales, que la minería es una vergüenza, una completa vergüenza, lo que está pasando en Colombia y en Perú, sino que están siendo arrasados en sus culturas. En Colombia desaparecen 2 lenguas nativas por año. Los últimos pueblos nómadas del Amazonas del norte, ya hace prácticamente una década no existen, los Nacuc. Estudios blancos. Y yo que no soy blanco, entonces ¿qué hago? Si mi abuela era negra, negra, una negra hermosa, y tenía también alguna sangre indígena metida por ahí, ¿qué soy yo entonces? ¿Qué soy como profesor además? ¿Soy el muñeco ventríloco de la cultura blanca? No lo puedo ser. ¿Cuál es mi memoria? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué soy como latinoamericano? ¿Qué es el español que yo hablo? ¿Cierto? Y la otra cosa, todavía más dura, me disculpan si de pronto lo sobresalto, porque estas no son horas para sobresaltar a nadie, son las madrugadas. Es la matriz de universidad en ruinas. Bill Readings, qué curiosidad, ¿no? Su apellido. La universidad está siendo secuestrada por el régimen empresarial reinante, con su mentalidad eficientista y monetaria. El propósito de la universidad ya no es la humanización, ni siquiera la edificación del Estado Nacional. La universidad occidental moderna se ha convertido en la universidad de la excelencia. ¿Alguien me puede decir qué es excelencia en la universidad? ¿Alguien me puede decir, como lo hablábamos ahora con los profesores, qué es una revista de excelencia? ¿Y qué es un artículo de excelencia? ¿Y qué es un tema de excelencia? ¿Y qué es un profesor de excelencia? 3 personajes dominan la escena de la modernidad. El rico esteta, ténganse en cuenta la memoria de los viejos holandeses, comprando con la riqueza de América el trabajo de los artistas, que empiezan a conformar el primer campo del arte, ahí en el Renacimiento tardío. El terapeuta, el médico, controla nuestro cuerpo, pero sobre todo el gerente. Son las 3 figuras por excelencia de la modernidad. Y de los 3 le temo más al último, porque su práctica, llamémosla en términos de Foucault, su praxis, o en términos del marxismo, su praxis, está sustentada sobre convicciones que no son más que conformaciones ideológicas. Una profunda convicción de que su tarea no tiene por qué comprometerlo con la reflexión del mundo, sino con el control del mundo. Y ponerlo a que rinda. Le temo al gerente. Le temo al gerente. Y nuestras universidades están, al menos en mi país, sino que en otros países también lo sospecho, dominados por los gerentes. Es la lógica administrativa la que prima sobre la lógica intelectual y de conocimiento. Pero que se entienda que no estoy yendo contra la función de administrar, estoy yendo contra la concepción malsana de administrar con una perspectiva de mero eficientismo, que desmenuza lo humano y hace del profesor universitario un obrero, y me disculpan los obreros,
porque yo creo que hasta los obreros tendrían a veces un poco más de comodidad de vida que lo que a veces tenemos los universitarios. 2 matrices. Me disculpan, mi lenguaje es un tanto fuerte, soy de posiciones claras, no tengo ningún lío en decirlas, soy normalmente polémico y bienvenida a la polémica, por eso me defino como académico, es el territorio de las polémicas y no necesariamente de los acuerdos para arroparnos. Pero yo veo nuestra universidad en América Latina con grandes excepciones de resistencia, circulando por esas matrices, sobre todo por esta última. Y entonces, ¿qué sentido? Es decir, ¿qué fundamentos, qué ejercicios de búsqueda de fundamento para el campo bibliotecológico estamos proponiendo respecto de la lectura y la escritura? Yo diría que nuestro ejercicio circula sobre 3 grandes situaciones sociales. Primero, esa lucha que tenemos en contra y en favor del relato de la sociedad de la información. Y utilizo la palabra relato en el sentido en que los historiadores lo hacen. Gran relato, un gran relato se nos está tratando de proponer. Lo propongo sencillo, eso para mí no es más que un eslogan afortunado, inventado en Europa. Sí, es sencillo. Inventado en Europa para funciones de Europa. Pero se ha propuesto como una manera de homologar el mundo. Sociedad de la información. Si Castel nos lo ha dejado en claro. Todas las sociedades son sociedades de la información. Todas. No hay ninguna sociedad que haya prescindido de la información para poder constituirse como tal. Ahora, que queramos referirnos a sociedades que intensivamente usan la información, ya eso es otra cosa. Y ahí tendríamos que poner la discusión en otro plano. Pero que de buenas a primeras no me vengan a decir que por todas partes se instauró la sociedad de la información, porque hay un libro blanco. Simplemente porque hay un libro blanco, ya hay sociedad de la información. No, así no son las cosas. La aparición de nuevos horizontes lectores y de nuevos modos de leer y de usar la información, pues ni extendernos en eso. El profesor Jesús Martín Barbero nos ha ayudado a entender con suficiencia esa deriva social alrededor de lo que significan nuevos lectores, nuevas formas de leer. Y cómo también hay en riesgo graves cosas para la humanidad, como el pensamiento simbólico, por ejemplo, como la capacidad de pensar simbólicamente, por ejemplo. La disolución del canon, otro fenómeno que afecta la construcción del sentido bibliotecológico de la lectura y la escritura. ¿Qué se lee? Armando Petrucci responde, cualquier cosa, leer por leer. Leer por leer. Hay una pugna muy grande entre canonistas y anticanonistas. ¿Qué se debe leer para ser humano? ¿Qué se debe leer para civilizarse? ¿Qué se debe leer para ser educado? ¿Quién? ¿Quién dice qué? La pregunta por los no lectores y sus otras estrategias culturales es otro elemento que le pone una carga fuerte a la construcción del sentido bibliotecológico de la lectura y la escritura. Hay unas cifras dadas por Serlalk sobre no lectores de libros. Es que traje esa, ¿cierto? De libros, que es como el ícono de la cultura escrita. Qué lástima, México está en el 73% de personas que no leen libros. Pero el lugar para nosotros otros países no es, relativamente distinto. Algo pasa. La crisis del concepto de biblioteca es otro elemento que pone a jugar las construcciones de sentido bibliotecológico sobre la lectura y la escritura. ¿Qué son las bibliotecas ahora? ¿Podemos continuar con las bibliotecas que hemos tenido? ¿Serán las bibliotecas como son? Tal vez no, tal vez sí.
Pero sin duda todos esos elementos han permitido que se vaya construyendo un proyecto de lectura y escritura en la bibliotecología, a partir de dos elementos. La episteme, como ustedes verán, sigo muy de la mano de Foucault, ¿cierto?, como el marco de saber sobre el lenguaje, la lectura, la escritura, la alfabetización, establecido sobre la verdad producida y reproducida hegemónicamente. Es decir, hay una cierta verdad relativa social sobre lo que es la lectura y la escritura, y la bibliotecología la toma y la reproduce. Además, esa idea social, esa verdad social sobre la lectura y la escritura, pues está llena de elementos ideológicos, como lo hemos venido comentando. La superioridad del lector, por ejemplo, sobre el no lector. La superioridad de la cultura escrita sobre otras culturas. El valor cultural de la lectura. Y cosas más refinadas. La lectura para todos, la escritura para algunos, por ejemplo. Esa verdad alberga la tensión de campo que yo quiero proponer en un versus entre cultura informacional y cultura escrita. Yo diría que ahí hay unas pugnas innecesarias, infundadas y mal planteadas. La bibliotecología nace esencialmente de la matriz de la cultura escrita. Nadie lo niega. Pero tenía una perspectiva de uso social, y era permitir que otros accedieran a una información. Aún desde las bibliotecas más remotas de la Mesopotamia, 5.500, 6.000 años antes de Cristo. Ese era el sentido del documento. Sin embargo, contemporáneamente, sobre todo a partir de la década de los 60 del siglo XX, con la aparición de la ciencia de la información, la bibliotecología toma esa matriz informacional y abandona de cierta manera su matriz sociológica. Y no es que sean exclusas, no es que sean pedazos cortados con un machete. No, lo que estoy diciendo es que la tradición sociológica de la bibliotecología empieza a venirse a menos y empieza a emerger una matriz informacional que da más pedigrí. ¿Cierto? Le da más pedigrí. Entonces hay vergonzantes que incluso no gustan llamarse bibliotecólogos, sino científicos de la información. ¿Cierto? Porque eso da más prestigio social. Yo no encuentro sentido, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Al menos en campos profesionales. Al menos en la construcción histórica de los campos, una cosa es la bibliotecología y otra cosa es la ciencia de la información. Pero esa matriz informacional que llega a la bibliotecología, repito, ahuyenta, espanta reflexiones sociológicas que se venían construyendo de una manera muy hermosa en la bibliotecología norteamericana, en la bibliotecología inglesa, en la bibliotecología latinoamericana, y ejemplos los podríamos poner, y de mucho tipo. ¿Qué nos toca hoy? Superar la tendencia a tener bibliotecólogos de diferentes clases y bibliotecologías de diferentes clases. Parece ser que hubiesen bibliotecología, una bibliotecología de la información y otra bibliotecología de la cultura escrita, por prácticas de bibliotecólogos que se dedican más a la cultura escrita y otros a la información. Y en las unidades, en las bibliotecas nuestras en Colombia eso es visible. Hay bibliotecólogos que poco se arriman a los dominios de la información y se dedican más al problema de la cultura escrita, como si las dos cosas no estuvieran unidas. Como si el problema de informarse no fuera un problema que estuviera mediado, entre otras cosas, por el dominio de la cultura escrita. O si la cultura escrita no fuera detentadora de un caudal de información. Son falsas oposiciones. Son propuestas mal hechas, a mi juicio. Y la otra dimensión es la de la praxis, que lo retomo plenamente de la tradición marxista, ¿cierto? La praxis como un marco de acción social
que le permite a la bibliotecología constituir un marco de acción social que busca moldear el mundo de acuerdo con la episteme en la que fluye actualmente. Es decir, si la bibliotecología está tirando a esas comprensiones de la cultura escrita y del mundo, su práctica va a ser en esa consecuencia. Va a ser por esas mismas vías. Y a mí me parece muy problemático eso. Por lo tanto, hay que transformar la práctica en la misma medida en que se revisa la episteme en la cual estamos montados, como bibliotecólogos respecto de la lectura y la escritura, respecto de la cultura escrita. Empezando por entender que la bibliotecología hace intervención social. Hace intervención. Y el problema de la intervención no es menor, porque le apuesta a generar transformaciones en el mundo social a partir de comprensiones de ese mundo social. Y la intervención encarna una apuesta de mundo. Y poco uno oye hablar a la bibliotecología en términos de intervención, porque asume que su tarea es funcional, que es distinto a la intervención. Es decir, asume que su tarea social es meramente funcional al orden y no se pregunta de qué manera puede ayudar a transformar ese orden, que la pondría en la perspectiva de la intervención. Cuando hablamos de intervención estamos hablando de un concepto con una carga en las ciencias sociales muy fuerte, con una tradición crítica muy fuerte. Intervengo para transformar, muy distinto a ejecuto para mantener, que es un poco la matriz de la bibliotecología tradicional. Está en el orden. Y ustedes me dirán, pero es que eso es lo que se espera que haga. Como institución, la biblioteca se espera que haga eso. Desde luego. Y yo eso no lo reclamo. Pero lo que sí reclamo es que el bibliotecólogo transforme las instituciones, que es otra cosa. Es distinto. Ejemplo. Cuando no tenemos reflexionadas suficientemente nuestras bases epistémicas para entender la praxis bibliotecológica, entonces nosotros nos volvemos funcionales al sistema que se está tragando el mundo. Hay un elemento esencial en toda esa discusión y es la comprensión de lo que significa la cultura escrita en el seno de la bibliotecología. Entendiendo cultura escrita no como literacidad. La literacidad es otra cosa. Es más, muy distinta en términos de habilidades y competencias para el uso de textualidades escritas, como lo propone el profesor Casani, más o menos, para no faltar a la verdad de su expresión. Sino yo lo pongo en términos de lo que los sociólogos y los historiadores de la lectura y la escritura lo proponen, como lo dice Eric Havelock, por ejemplo, el filólogo británico. La cultura escrita como una condición social, miren, una condición social y un estado mental con sus propios niveles de lenguaje y cognición expresables por escrito. Entonces, esa definición nos pone 4 elementos esenciales. Una condición social, un estado mental, es decir, una vida interior. Miren las tensiones que propone entre vida social y vida íntima, vida de sujeto en sí y vida de sujeto con otros. Y por el otro lado nos montan una tensión de lenguaje y cognición. Miren la cultura escrita cómo tiene impactos en todo ese territorio. Hablando como politólogo, más en perspectiva de cultura política, podríamos decir que la cultura escrita es un conjunto de significados públicamente compartidos que permiten a las personas representar y practicar la lectura y la escritura en un contexto social históricamente determinado. Es decir, hay un conjunto de significados públicamente disponibles de lo que significa ser lector, escribir, la lectura, la escritura, la cultura escrita. Y eso me permite a mí practicar, construirme un lugar ahí. Eso es cultura. La cultura como representación, pero la cultura como práctica. No como únicamente literacidad. Repito, no como problema de competencias.
Eso anuncia la necesidad de una revisión profunda y sistemática de la bibliotecología de la lectura. Es decir, que la bibliotecología tiene que decir respecto de la cultura escrita, como lo tiene la historia, como lo tiene la sociología, como lo tiene la pedagogía. La bibliotecología también tiene derecho a decirlo, además tiene el deber de decirlo. Primera cosa, relaciones con la cultura informacional. Sobre eso empezaría a construir un campo de reflexión. Segundo, responsabilidades formativas, que es a lo que vamos. La intervención social de la bibliotecología en el campo de la cultura escrita tiene siempre un horizonte ético, estético y político de diseño y ejecución de la idea, los ideales y las estrategias de formación de los lectores y los escritores. Se concreta en un proyecto de educación en la cultura escrita. Miren lo que estamos proponiendo. Es decir, si voy a hablar de intervención bibliotecológica, voy a hablar de una intervención social. Y eso tiene un horizonte que lo compromete en perspectiva ética. ¿De cuál es el principio de verdad que hay ahí? En una perspectiva estética, ¿cuál es el principio constructivo que hay ahí? Y en una perspectiva política, ¿cuál es el principio de negociación de poder que hay ahí? Y eso ilumina u oscurece la idea de la intervención bibliotecológica en la cultura escrita, los ideales que se propone la bibliotecología en esa intervención y las estrategias que despliega para ello. Todo se concreta en algo que he querido proponer como un proyecto de educación en la cultura escrita. Y diferencio educación de formación. Además lo hago premeditadamente. Como verán, sí, mis últimos 5 minuticos y termino. La educación en la cultura escrita es un proceso de intervención social del lenguaje, entendido como un todo indivisible. Se dirige a promover la formación, y miren que tomo la tradición alemana, que bueno, es alemana, pero eso viene desde los primeros estoicos, desde Zenón podríamos decirlo. O sea, todo el ideal estoico es eso, es florecimiento, es cuidado de sí, es autoconstrucción, es esplendor desde adentro, no rutilancias desde afuera. Se dirige a promover la formación como Bildung de las personas mediante la lectura y la escritura significativas. No solo es, por tanto, un proyecto cognitivo, sino ante todo un proyecto ético, estético y político. Eso es nuestro proyecto de intervención. Un proyecto ético, estético y político, que sea capaz de apuntarle, para hablar en términos freirianos, a una plena alfabetización, es decir, a un proyecto político, a un proyecto social, a un proyecto humano, por el cual las personas sostienen su derecho a leer y a escribir, pero también su deber de comprender y transformar sus propias vidas y las de todo el mundo. Muy distinto. Y termino proponiendo entonces en esa educación lectora en la que la bibliotecología va a asentar su intervención social en el dominio de la cultura escrita, en 3 horizontes críticos o en 3 perspectivas críticas. La primera, la educación lectora debe humanizar. Ese es el ideal del Bildung. De otra manera se vuelve una farsa y una trampa para las personas. La educación lectora no es para impulsar una integración anestesiada de las personas a una cultura escrita homogénea, igualándolas en gustos y apetencias dentro de un canon inmutable y fetichizado. No, no es eso. La educación lectora exige activar la capacidad de los lectores para entrar en sí mismos, de preguntarse, de cuestionarse, de revisar las estructuras comprensivas que cada uno tiene del mundo y que lo alienan, limitándolo en su potencial. De ello se desprende que la práctica de la educación lectora no es una acción al margen de la vida íntima, sino una acción premeditada dirigida a intervenirla. Freire se pasó toda su vida en una disyuntiva ética. ¿Intervengo o no intervengo? El viejo Freire lo respondió, y lo respondió con claridad.
Es imposible para cualquier educador dejar de intervenir. Y la responsabilidad de todo educador es intervenir con conciencia. Ya, se saldó su tensión. Y tercero, la formación de lectores debe impulsar la lectura y la escritura como dimensiones constitutivas de lo público. Miren, estamos pegándonos de la vida íntima, de ese pequeño reino en el que normalmente nos ahogamos en nosotros mismos. Esto debe vincular compromisos y esfuerzos personales e institucionales dirigidos al desarrollo de una democracia radical. Es por tanto un proyecto de habilitación política de las personas para la comprensión y la transformación de la sociedad, de recuperación de su voz, de su memoria y de su derecho al futuro. En una sociedad en la que ser hombre, ser mujer, ser persona está yendo a menos, y donde la angustia que nos produce la existencia social no se salda fácilmente con anestesiamientos. ¿Qué estado civil queremos para nuestros lectores? ¿Embrutecido mediático? ¿Queremos eso? Termino recordando unos versos, si me lo permiten, de un poeta que ha marcado rotundamente mi vida, siempre, 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 desde joven, que es José Martí, uno de los grandes latinoamericanos, uno de los más grandes latinoamericanos. Él se va por allá en 1881, exiliado a Nueva York, y su vida fue terrible por haber sido separado de su Cuba. Y escribe en versos libres un poema que para mí es un monumento de la lengua castellana, que se llama Amor de Ciudad Grande. Y en él dice: no son los cuerpos ya, sino desechos, y fosas y jirones, y las almas no son como en el árbol fruta rica, en cuya blanda piel la almíbar dulce, en su sazón de madurez rebosa, sino fruta de plaza que a brutales golpes el rudo labrador madura. La edad es esta de los labios secos, de las noches sin sueño, de la vida estrujada en agraz. ¿Qué es lo que falta? Que la aventura falta. Me espanta la ciudad, toda está llena de copas por vaciar o huecas copas. Tengo miedo, ay de mí, que este vino tos y gocea, y en mis venas luego, cual duende vengador, sus dientes clave. A la memoria de Martí, a la gratitud de su escucha, al agradecimiento por poder estar con ustedes en este momento del mundo, tan terrible para todos, pero tan lleno de posibilidades de construcción de lo que es nuestra propia vida. Muchísimas gracias, profesor Agustín. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, yo creo que tenemos 10 minutos después de esta conferencia reflexiva, humana, casi poética, pero a la vez yo creo que polémica, de ideas arriesgadas, creo yo, en algunos momentos. Sí, es bueno. Y sobre todo de posiciones coherentes y firmes. Yo creo que es conveniente que alguna pregunta, profesor. Por ahí viene el micrófono ya, profesor. Muchas gracias. Yo no suelo intervenir nunca en estas cosas, pero sí quiero en primer lugar mostrar... O sea que lo logré. Sí. Sí. Bueno, me honro. Quiero en primer lugar mostrar mi admiración y lamentar que yo no conozca ningún trabajo de los que usted ha hecho, pero eso es culpa mía y desde ahora me afanaré por conocerlos. Tengo una relación con Colombia. Mi nuera es de Medellín también. Ajá. Yo he tenido el honor y el placer también de estar en la universidad donde usted profesa. Sí. Usted ha dicho dos cosas de las que yo voy a partir. Sí. Tengo posiciones muy claras y me gusta la polémica. Yo lamentablemente no tengo las posiciones tan claras. Al menos en eso lo tengo. No, por supuesto me refiero a esto, sí, en otras sí las tengo claras, ¿no? Pero usted al menos ha contribuido a aclararme el tema del grupo de colegas
que tratan de transformar la sociedad y el mundo a través de las instituciones. Ajá. No hace falta decirle que no estoy totalmente de acuerdo con el tema y ahora le diré por qué. Quizás sus estudios de politólogo, como usted ha dicho, porque esa palabra no la utilizamos en España, él haya influido a tratar de ayudar a los demás, a sus semejantes y a mejorar el mundo a través de este campo. Ajá. Pero sin perjuicio de que yo pueda estar equivocado y de que otras personas compartan mi opinión, sí quiero decirle un par de cosas. En primer lugar, todo su texto pues rezuma, no cabe duda, pesimismo. Lo más bonito de la conferencia ha sido al final sus palabras y las palabras de esperanza que nos ha transmitido. Yo lo que lamento es que al tener posiciones tan claras, usted resuelve algunas cuestiones con un simple cliché. Es posible que el cliché sea el fruto de una total meditación y al final una definición no deja de ser un cliché a partir de una conceptualización previa. Pero hay algunos temas en los que yo soy más o menos especialista, en los que sigo teniendo dudas y usted, por ejemplo, no las tiene. Por ejemplo, ahora le pondré algún ejemplo. Claro. Y esto es lo que me hace a mí sentir dudas. Por ejemplo, cuando habla usted del sentido universitario, de la lectura y de la escritura, y habla de que hay una universidad de estudios blancos, como si los occidentales hubieran venido a América a implantar un modelo en el que usted bebe, en el que se forma y al que está contribuyendo también, por cierto, ¿no? Y en segundo lugar, que dice usted, y esto lo relaciona con el colonialismo. En último término, querría decirle que los colonialismos hace 200 años que desaparecieron de Latinoamérica y los culpables de lo que pasa en Hispanoamérica, desde luego, no son las potencias coloniales, entre las cuales figura de un modo mayoritario mi país. Sí. Bueno, pero no digo esto para defender a España. No, al contrario. Se trata de la discusión. Y cuando usted pregunta qué es una universidad de excelencia, qué es un profesor excelente, y dice usted que alguien me lo conteste. Pues mire, una universidad de excelencia es una universidad que cumple su misión. Y la misión de una universidad tradicionalmente no son ideas mías. Es promover el nuevo conocimiento y aplicarlo a la sociedad para mejorarla. El último término puede ser eso. Y un profesor excelente es aquel que logra inquietar a los alumnos, despertar su capacidad, asombro, etc. Es posible que usted esté aquí porque es un profesor excelente. Y si yo tengo el honor y el placer de poder reinvitar a España algún día, no será porque lo considero un profesor excelente. Así que pídese usted a sí mismo y a lo mejor puede saber lo que es un profesor excelente. En algunas otras cosas es el tema del cliché. Dice usted, ¿por qué decimos sociedad de la información? Esto se ha puesto de moda. Claro que todas las sociedades han manejado la información. Si no hubieran manejado información, no se habría inventado el documento. El documento, al fin y al cabo, es una manus loca del ser humano para poder transmitir, perpetuar, etcétera, etcétera, como usted sabe, ¿no? Sí. Decimos sociedad de la información y aceptamos esa expresión, seguramente no inventada por nuestro mundo hispánico, sino por otro mundo, pues porque es una sociedad donde la capacidad de almacenar mensajes es muy grande, la capacidad de producirlos es muy grande y la capacidad de accederlos es muy grande. Y eso le llamamos sociedad de la información. Cuando los americanos cambien la denominación, posiblemente nosotros la cambiemos también. Pero eso es todo. Entonces yo creo que me parece excesivo, no sé, cargarnos esa expresión porque efectivamente siempre ha habido información en todas las sociedades. Creo que hay aquí una especie de exceso de celo que yo creo que es innecesario. No es que sea mala su observación, pero creo que es innecesaria. Y luego, ya para terminar, porque no quiero abusar del tiempo, cuando habla usted de la biblioteconomía, usted tiene un concepto clarísimo de lo que es la biblioteconomía. Yo no lo tengo. Y no sé si muchas personas que están conmigo tampoco lo tienen. Y nos conformamos con eso, con tratar de buscar lo que es. Pero usted, en 2 palabras, nos dice lo que es la biblioteconomía, que solamente le interesa la lectura escrita, etcétera. La cultura oral también le interesa la biblioteconomía. Aprovecho para decirle, ya que usted, no sé, nos ha regalado con contar cosas de su vida, que mis abuelos eran analfabetos. Muchas de las cosas que yo sé, naturalmente, las sé por la vía oral. Y desde luego las fuentes orales se utilizan también en biblioteconomía. Luego no es solamente cultura escrita ni cultura de privilegiados, etcétera, etcétera, aunque pueda haber ejemplos que mantengan que corroboren su afirmación. El decir que ya no se llama ciencia de la información porque se trata del pedigrí, hombre, me parece que es un modo muy simplista de resolver la dialéctica, bibliotecología, ciencia de la información. Algunas veces se ha hecho por pedigrí y de hecho usted habrá visto planes de estudio donde aparece muchísimo la palabra información y podría no aparecer necesariamente. Yo muchas veces no duermo pensando en la diferencia entre biblioteconomía, bibliotecología, etcétera, etcétera. Su crítica sobre esto puede ser muy acertada porque tenemos un auténtico conflicto terminológico, conceptual, en el cual nos metemos todos. Usted también participa de ese conflicto. Y yo participo de ese conflicto. Por eso estamos ahora en una situación conflictiva. Muy bien. Y ya finalmente, cuando usted dice, ya para terminar, que la biblioteca tiene que intervenir, claro que interviene la biblioteca y la documentación, pero desde mi punto de vista interviene en 4 aspectos dentro de la creación de conocimientos, que es para lo que se ha inventado en principio,
en principio, todas estas cosas. Y es que nosotros facilitamos las fuentes de información para obtener nuevo conocimiento. Contribuimos a la difusión de las ideas nuevas que obtienen los investigadores. Evaluamos también la calidad de los resultados científicos y también formamos parte, pues, del proceso investigador en eso que se llama la fase de documentación o de recopilación de los materiales, etc. Yo ya me conformaría con que nosotros cumpliéramos esas 4 misiones de carácter científico, sin excluir las de carácter popular. Pero utilizar nuestras instituciones y nuestras doctrinas para transformar la sociedad, para llegar a cierto radicalismo democrático, yo no lo excluyo, pero me parece excesivo. Y no estoy convencido, porque no tengo posiciones claras, de que usted tenga razón en esto que dice. Nada más, gracias. Pero de verdad no. Si le parece, polemizamos en otro lugar. No tengo problema. Muchas gracias. Estos son los espacios. Por ahí había otra persona que había por aquí. Bueno, soy Ofelia Antuña, del Tecnológico de Monterrey. Un Doctor gusto. Didier, es un honor escucharlo. Yo quiero agradecer la sacudida que nos acaba de dar. Y vengo, obviamente, de una institución privada, en la cual creo que, sin duda, hay muchas de estas características que usted pone en evidencia. Y creo, sin duda, que nos debemos cuestionar cuál es el sentido. Si de verdad tenemos claro por qué queremos formar lectores, qué tipo de noción de lectura tenemos, si nuestros programas de pronto desembocan solamente en una concepción utilitarista de universidades gerenciales o si estamos de verdad formando seres humanos. Entonces, le agradezco muchísimo. A usted por su paciencia. Y bueno, y creo que nos preguntaremos esto y como comentó ahorita el doctor Yepes, son conceptos que no nos dejarán dormir. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Buenos días, Yolanda Gayol de Fielding Graduate University en Santa Bárbara, California. Un gusto, Yolanda. Yo pienso que su intervención es muy interesante, pero que en la sociedad de la información, la sociedad digital, la sociedad del conocimiento, nosotros deberíamos de ir un paso más allá para ampliar las libertades de nuestros estudiantes lectores, y que es no solo reducirnos a una epistemología, la marxisma crítica freiriana, sino darles a ellos la libertad de elegir entre todas las epistemologías, pero teniendo conciencia de que existen diversas formas de conocer, ¿no? Y entonces, si queremos que no vayan por el camino pragmático, primero nosotros tenemos que develar nuestra posición y después explicarles en qué trayectoria va el pragmatismo, o va el funcionalismo, o va el marxismo, la teoría crítica, o va mi posición sobre las teorías de la excelencia es que es la búsqueda del saber por el saber mismo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos conscientes a nuestros lectores de que en función de la posición epistemológica en dónde están ellos parados, están sus profesores parados, están los lectores parados, creo que les vamos a ampliar más la libertad que meterlos en una trayectoria que nosotros estamos convencidos que es la correcta. No, pues esperemos a ver. Bueno, yo creo que vamos mal de tiempo. Como es preceptivo, le damos un aplauso y le damos la credencial correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias.